Hola, mi nombre es Samir Zambrano, estudio primer año en Derecho Semipresencial, sección B, en la Universidad La Uniyes Guasolito. A continuación le voy a hablar sobre lo que ha sido la evolución del municipio Páez desde 1921 hasta la actualidad, el año 2021. El municipio Páez está conformado por 5 parroquias, con una superficie de 12,82 kilómetros. También cabe resaltar que es uno de los 7 municipios que conforman el estado Apure. Empezamos hablando de la evolución de la sociedad. La sociedad del estado Apure, específicamente del municipio José Antonio Páez, es una sociedad muy marcada por la ruralidad. La clase social dominante desde hace 100 años para acá ha sido la clase dominante para la época de 1921, donde estaban en la plena dictadura de Juan Vicente Gómez. Era la parte militar la que dominaba el país, los cuales les imponían a los jefes de estado como a las comunidades. Como en el caso de Guasolito, siempre era un coronel quien quedaba de encargado o en ese tiempo jefe de gobierno de la comunidad de Guasolito. La parte social la manejaban los terratenientes o grandes terratenientes, si se puede decir, los dueños de hatos. Luego venían los propietarios de rebaños, los pequeños dueños de fundos, de fincas productivas, pero era muy poca para la época, porque mayormente la economía de Guasolito se giró en torno a los grandes hatos que había en el Alto Apure para ese entonces, y que todavía existen algunos en la actualidad. Claro, en la parte cultural, en el estado Apure, o vamos a referirnos a Guasolito, es una mezcolozán de la cultura que en los últimos años se han venido penetrando pero más que todo permanece la cultura llanera, que es la música con arpa, cuatro y maracas, los velorios de santos, los bailes de joropo, la carne asada, los toros coleados, las peleas de gallos y diversas creencias que aún se conservan. En cuanto a la música, actualmente sigue dominando lo que es la música llanera, a pesar de la influencia de los diversos géneros musicales del vecino país Colombia, como lo es el vallenato. En cuanto a la religión, pues desde hace 100 años la religión que aún permanece aquí en el municipio Páez es la religión católica, desde hace más de 60 o 70 años para acá, pues se ha habido mucha influencia de la parte cristiana o de las iglesias evangélicas, como lo es en el caso de la iglesia Salem, que es prácticamente la pionera de las iglesias cristianas protestantes en Guasolito. En cuanto al agua, siempre ha sido un común denominador que las comunidades del Alto Apures, en este caso del municipio José Antonio Páez, se ha suplido de las aguas de los ríos, sobre todo del río Sarare, del río Apure en el caso de Palmarito. En el caso de la Victoria es del río del Arauca, del Nula o San Camilo, del río Sarare, pero siempre ha sido el río el proveedor de vital líquido que antes se extraía de manera directa para el consumo, pero actualmente con la modernidad se han establecido pequeñas plantas de tratamiento de aguas potables y alguno que otro pozo de perforación de aguas profundas. En cuanto a la movilidad humana, Guasolito ha sido la convergencia de la migración de flujos de personas, sobre todo del llanero del Alto Apure, de los grandes hatos, de las pequeñas comunidades que fueron migrando
a la ciudad, pero por supuesto de la influencia de muchas personas o habitantes de la zona andina, en este caso Táchira, y de la República de Colombia, que en la actualidad es viceversa. En cuanto a la corrupción, la parte política siempre ha sido, la corrupción en la parte política siempre ha sido el manejo de los fondos públicos, motivo del ojo del huracán en la parte económica. Sabemos que los grandes actos del Estado Apures fueron productos de ser testaferros de los grandes jerarcas del gobierno de turno, al punto en que muchos de los actos en el Estado Apure, en este momento resaltamos el acto tan famoso como lo fue el Caimán, propiedad de Juan Vicente Gómez, que cabe resaltar que en la actualidad es ahora una pequeña comunidad y tenía, como ya lo dije anteriormente, testaferros que hacían el papel de dueños. Ahora vamos a hablar de lo que viene siendo la contaminación. La influencia de la población hace 10 años era mínima, porque la gente tomaba del medio ambiente lo necesario para la sobrevivencia, la tala de árboles para el fuego y lograran cocer sus alimentos, la caza de animales para su consumo era algo significante. La explotación ganadera muy poco impacto ambiental ha tenido, pero los últimos años, debido a la explotación petrolera, sí se han notado los efectos de la contaminación petrolera en los cuerpos de aguas y en los suelos del municipio Páez, más que todo en el área de Guafita y La Victoria. Cabe resaltar que también con el crecimiento demográfico de las ciudades de El Nula, La Victoria, Guasdualito, Palmarito, es notorio que la contaminación aumenta, ya que todos los desechos sólidos y residuales de dichas poblaciones han ocasionado la contaminación de los cuerpos de aguas. Ya tampoco existe un sistema de acueductos ni plantas de tratamiento en ninguna de estas cabeceras de las parroquias, lo que ocasiona que todos los desechos de las aguas residuales de la ciudad vayan a parar a los cuerpos de las aguas, contaminando el medio ambiente. Las tendencias políticas. Hemos venido evolucionando desde la dictadura de Juan Vicente Gómez en 1921. Luego el proceso de flexibilidad de la dictadura con Eleazar López Contreras, Isaías Medina, la presidencia de Rómulo Gallegos, el derrocamiento por la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y a partir de 1958 o del 61 para acá, pues el sistema democrático ha prevalecido de manera estable. En cuanto a las tribus urbanas, los asentamientos urbanos, si a eso lo que se quiere llamar tribus, han estado en las cabeceras de las parroquias Urdaneta, San Camilo, El Amparo, Guasdualito, y también con un listado en una población urbana de manera planificada que se realizó en el hato de Cotufí, que se conoce como la ciudad de Sucre, que hizo un intento de construir un urbanismo con el fin de desarrollar y poblar la frontera. En cuanto a la materia de los aborígenes, para ir finalizando, tenemos por allí comunidades indígenas que han tenido vida activa en el municipio José Antonio Páez, los cuales son descendientes de los cuivas, los yaruros y de los guajivos, que se dieron diezmados con los procesos de colonización de los hatos y de las grandes explotaciones agropecuarias en el Alto Apure. Sin embargo, hoy existen dos comunidades indígenas en el municipio José Antonio Páez, las cuales son: primera, la comunidad indígena de Isla Guamalito,
de la parroquia El Amparo, muy cerca de la frontera con el departamento de Arauca, Colombia. Y segundo, la comunidad indígena de la Soledad en la parroquia Urdaneta entre el eje que va desde la ciudad de La Victoria y Ciudad Sucre. Esto fue todo por hoy.